Trastornos hipertensivos del embarazo. Lo que necesitas saber cuando tienes la presión elevada. Vamos a ver la clasificación y la definición de cada una de estas patologías para que tengas una aproximación diagnóstica y cuál es el manejo. Y saber diferenciar los tipos de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Lo primero que debes tener en cuenta es que fisiológicamente el embarazo tiene un efecto hipotensor. Por lo general, la presión arterial baja durante la gestación. Es más, si eres hipertensa crónica y quedas embarazada, te darás cuenta que la tensión tiende a normalizarse así no tengas medicación. ¿Cómo clasificamos entonces los trastornos hipertensivos del embarazo? La clasificación es sencilla. Puede ser hipertensa crónica, generalmente porque tienes un diagnóstico desde antes de quedar embarazada, o porque el diagnóstico de tu presión arterial elevada se realiza en las primeras semanas del embarazo, por lo general antes de las 24, o que después de estas 24 semanas comience a elevarse la presión arterial y lo podrías clasificar como una hipertensión gestacional, como una preeclampsia o complicaciones de la misma preeclampsia, como la preeclampsia severa, la eclampsia o el síndrome de HELLP. Por eso es de vital importancia tener un diagnóstico previo o saber en qué momento es que tienes la elevación de las cifras de presión arterial. Primera posibilidad: eres hipertensa crónica y tienes un diagnóstico previo y tienes un manejo antihipertensivo. Si quedas embarazada, pues lo primero que hacemos es cambiar tu medicación, darte medicamentos para evitar que esta hipertensión crónica pueda evolucionar a una preeclampsia o cualquiera de sus complicaciones, y por lo general el antihipertensivo lo vamos a cambiar dependiendo la patología y la severidad de tu hipertensión. Pero si eres hipertensa crónica, la principal recomendación es que asistas a una consulta preconcepcional y se pueda programar tu embarazo para evitar complicaciones. Pero tenemos un grupo de pacientes que son diagnosticadas en etapas tempranas del embarazo. Recuerda que te mencioné que el embarazo tiene un efecto vasodilatador, o sea, te baja la presión arterial. Pero si tú tienes un diagnóstico temprano, muy seguramente eres una hipertensa crónica que no se había diagnosticado antes de quedar embarazada y que el diagnóstico inicia en forma temprana del embarazo. Debemos definir los valores de tus cifras de presión para el inicio de los medicamentos y el inicio de los antihipertensivos. No toda cifra de presión arterial elevada significa el inicio de un antihipertensivo. Segunda posibilidad: no eres hipertensa crónica y ya te has realizado los screenings de primer trimestre y se te han evaluado tu historia clínica y tus arterias uterinas y te han clasificado como de alto riesgo para los trastornos hipertensivos, para la preeclampsia durante el embarazo, o de bajo riesgo. El hecho de que las arterias uterinas te salgan elevadas no significa que te va a dar preeclampsia. Significa que tienes que ser manejada con baja dosis de aspirina y con calcio para evitar la presentación de la patología. Si no tienes el screening principal de arterias uterinas, pues estaríamos un poco a ciegas y tendríamos que esperar, o en tu control prenatal, una elevación de cifras arterial para poder hacer el diagnóstico. Pero si tienes unas arterias uterinas positivas, tendríamos que estar pendientes para, primero, evitar la ocurrencia y segundo, tomar las medidas a tiempo. Tercera opción: se te elevan las cifras de presión arterial después de la semana 24. Independiente si tenías las uterinas normales o si tenías las uterinas alteradas y si estás o no estás tomando aspirina.
Si la elevación de cifras de presión arterial ocurren después de semana 24, tenemos que evaluar la severidad para saber si necesitamos ponerte un medicamento antihipertensivo. La otra opción es que hay que hacerte todos los paraclínicos, incluido la proteinuria de 24 horas. Dependiendo los valores de estos paraclínicos, te clasificaríamos como una hipertensión gestacional o te clasificaríamos como una preeclampsia, que podría ser no severa o que podría ser severa. Y aquí es donde cobra algo de importancia los factores angiogénicos, los factores placentarios que nos pudiesen hacer pensar en que tienes más posibilidad de desarrollar una preeclampsia o podrías quedarte como una hipertensión gestacional. Si es una hipertensión gestacional, te hacemos seguimiento y llevamos tu embarazo hasta el término. ¿Cómo es el seguimiento? Con paraclínicos, pruebas de función hepática, pruebas de función renal y proteinuria de 24 horas. El hecho de que estés diagnosticada como hipertensa gestacional no significa que en el futuro o que en los siguientes controles dejes de ser hipertensa gestacional y comiences a presentar ya una preeclampsia. Te realizamos todos los estudios y descartamos que tengas una hipertensión gestacional. ¿Por qué? Porque la proteinuria te salió mayor de 300 miligramos en 24 horas y porque persistes con las cifras de presión arterial elevadas. Y ya estaríamos haciendo un diagnóstico de una preeclampsia no severa. ¿Cómo la manejamos? Con reposo, con control de presión arterial, definir el uso o no de antihipertensivos. Recuerda siempre esto, no siempre que la presión arterial se eleva significa uso de antihipertensivos. Se pudiese manejar con medidas de vigilancia y con medidas de reposo. Y evaluarte con los perfiles toxémicos, función hepática, función renal, LDH, proteinuria de 24 horas, para establecer si persistes como una preeclampsia no severa o si tu cuadro empieza a evolucionar a una preeclampsia severa con elevación severas de cifras de presión arterial o con alteración de los paraclínicos que estamos evaluando en cada uno de los seguimientos. Entonces mira que ya pasamos de hipertensión gestacional o lo descartamos y ya estamos en una preeclampsia no severa. ¿Hasta cuándo llevamos el embarazo? Hasta el término. Generalmente hasta la semana 37, pero con un seguimiento estricto que pudiese ser semanal o quincenal y con todas las pruebas de bienestar fetal, porque en el hecho en que se te diagnostique ya una preeclampsia, pudiese haber alteraciones en el crecimiento del feto o alteraciones hemodinámicas en el Doppler. Si nosotros evaluamos el bienestar de la madre y el bienestar del feto, podemos definir hasta qué momento llevamos ese embarazo. Siguiente opción. Tu hipertensión comienza en rangos de severidad, presiones arteriales mayores de 160, 110. Necesitas manejo no solamente con uno, con dos o con tres antihipertensivos. Ya hay alteración a nivel de los paraclínicos. Tienes proteinuria de 24 horas mayor de 5 gramos en 24 horas. Alteración de transaminasas, alteración de LDH, alteración de creatinina. Ya estamos ante un diagnóstico de una preeclampsia severa. Y si el diagnóstico se ha realizado adecuadamente, dependiendo la edad gestacional, debes recibir los esquemas de neuroprotección fetal, de maduración pulmonar y ya en este momento el manejo es terminar el embarazo, que puede ser por vía vaginal o puede ser por cesárea, dependiendo las condiciones en que te encuentres en ese momento. Si no has logrado el control y si te sigues deteriorando con las cifras de presión arterial, con la alteración de los paraclínicos
y comienzas a tener hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, disminución de plaquetas, ya estamos realizando un diagnóstico de una de las complicaciones graves de la preeclampsia severa, que es el síndrome de HELLP. Pero también se pueden presentar convulsiones y ya estaríamos pensando en una eclampsia. Ya son dos eventos catastróficos de manejo inmediato, unidad de cuidados intensivos y evitar los daños colaterales en la mamá o incluso la muerte materna. Nunca deseamos llegar a una eclampsia o a un síndrome de HELLP, pero son las complicaciones más severas de la preeclampsia. Existen múltiples variaciones en los diagnósticos que te acabo de mencionar, y la preeclampsia, el síndrome de HELLP y muchas patologías se podrían presentar o tener múltiples diagnósticos diferenciales. Si tú tienes un diagnóstico correcto, tomas conductas correctas, pero siempre debes tener en cuenta todos los diagnósticos diferenciales, porque recuerda que es una patología de difícil manejo y una patología que puede tener secuelas y consecuencias muy graves para ti y para tu bebé. ¿La preeclampsia se puede curar sola? La respuesta es que si el diagnóstico es el adecuado, no se te va a curar. Pero sí vemos que con un adecuado reposo, seguimiento y manejo de cifras de presión arterial y posibles secuelas, tú puedes evidenciar que en una preeclampsia no severa, la proteinuria incluso puede comenzar a disminuir. En una preeclampsia severa, si el diagnóstico es correcto, no hay probabilidades que ésta revierta. La única forma de que revierta es terminando el embarazo. En preeclampsias no severas se puede hacer manejo expectante o se debe hacer manejo expectante y llevar ese embarazo hasta el término. Y con el reposo y con las medidas adecuadas, los paraclínicos, incluso los paraclínicos, pueden tener alguna mejoría. Si tienes dudas respecto a esta patología o tienes las cifras de presión arterial elevadas o necesitas una segunda opinión, no dudes en consultarnos.